decíamos antes de iniciar en este noticiero, ayer se presentó el tercer tomo de La historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, una edición coordinada por los profesores, docentes y, bueno, doctores en historia, Gerardo Caetano, Magdalena Broquetas, a quien tenemos el gusto de recibirlos hoy aquí en TV Ciudad. ¿Cómo andan? Un gusto que estén con nosotros. Para nosotros. Realmente un tercer tomo, en este caso escribieron 24, son los investigadores contando con ustedes que dan distintas visiones sobre, en este caso, el pasado reciente, post-dictadura. Pero esto se enmarca también a 50 años del golpe de Estado. Antes de entrar en lo que es central en el libro, me gustaría hacer una referencia que también estuvo ayer en la presentación, que hoy es un día muy especial para Uruguay, porque en el Palacio Legislativo hay un reconocimiento del Estado sobre un hecho que ocurrió en dictadura, y por eso decía antes de la pausa que todavía hay montones de cosas que nos quedan en la piel que todavía seguimos transitando, ¿no? Como es el caso de este reconocimiento sobre las muchachas de Abril y dos personas, ¿no? González y Tassino. Bueno, efectivamente, hoy es un día muy importante, por cuanto el Estado uruguayo, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe reconocer lo obvio, pero lo obvio no es trivial. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado, un proyecto que se instala dentro de un desborde represivo, pero que es mucho más que un desborde represivo, ominoso. Es un proyecto ideológico para detener a una sociedad, para congelarla, para aterrorizarla. En estos hechos tenemos el ametrallamiento de 3 muchachas, de 21 años una, 2 de 19 años, y luego la desaparición forzada de 2 personas, Tassino y González. Hay una sentencia firme, hay todo un proceso en la justicia uruguaya, pero ahora se refuerza con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que ubicar lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos viendo, azorados, pero también era previsible, ciertos sectores políticos y ciertos dirigentes políticos que plantean que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una violación a la soberanía uruguaya. Bueno, ¿esto qué implica? Implica que, bueno, esto que el sistema interamericano se ha dado, el sistema que tiene, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, se ha dado un organismo con la habilitación para establecer un seguimiento, incluso la capacidad de sentencia respecto a violaciones flagrantes a los derechos humanos en cualquiera de los países miembros del sistema interamericano, algo que existe en todas las regiones del mundo. Bueno, resulta que hay algunos actores de la política uruguaya que malentienden la soberanía como la idea de que estos episodios, lo que ocurre adentro de un país, solamente tiene que ver con quienes habitan ese país. La sentencia es muy importante, la forma en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto es una forma equivocada. Familiares ha planteado su rechazo, obviamente que tiene que ser un acto público, es un acto público de reconocimiento por parte del Estado, de la Comisión en casos específicos, probada, de violaciones flagrantes a los derechos humanos. Claro. El caso de las muchachas de Abril particularmente es un caso emblemático por la juventud de estas muchachas, por el momento en el que se produce, 1974, incluso por la negación contumaz que se ha realizado sobre este hecho.
Yo me quiero quedar con una parte que tú decías, ¿no? Porque tocas, no lo mencionaste, pero es Cabildo Abierto, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo que bueno, es un menoscabo a la soberanía del país. Y lo ato con esto, Magdalena, porque es el estudio de las derechas y de los conservadores y los cambios que ha habido post-dictadura, ¿no? Con la novedad, una de las novedades del surgimiento de Cabildo Abierto, un nuevo partido con bueno, un apoyo bastante importante, si se quiere, además por lo joven, del electorado, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían los hitos, las novedades que está planteando en las diversas miradas de los investigadores en este caso, de cómo tenemos que mirar ese Uruguay post-dictadura que todavía seguimos viviendo, ¿no? Sí, así es, este periodo reciente, en el sentido de que está muy imbricado con la experiencia vivida, con la memoria y con cuestiones que están abiertas, ¿no? Por eso esto de los legados y de las herencias que está presente desde el título del libro. Es un periodo, si se quiere, breve, pero muy intenso, ¿no? Porque abarca en primer lugar la restauración democrática, esa restauración democrática a la que se llegó con tantas cuentas pendientes y con tantas novedades, ¿no? Novedades a nivel de transformación socioeconómica. La sociedad había cambiado su composición demográfica, había dramáticamente crecido la pobreza a cifras inéditas en la historia del Uruguay, había cambiado la configuración económica, pensemos todo lo que fue la bancarización, la dolarización de la economía, pero sobre todo para lo que era la experiencia de Uruguay, que es un país en donde en el siglo XX no tiene experiencias masivas de violencia estatal tan drásticas, estaban las cuentas pendientes vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Justamente. Entonces allí se inicia el libro con un movimiento social, movimiento de derechos humanos, movimiento sindical muy potente, muy activado, estas izquierdas que vuelven a la vida política, los partidos en general, ¿no? que han estado suspendidos, no todos proscriptos, pero sí todos, no todos ilegalizados, pero sí todos suspendidos. Y sin embargo son unos años como de auge y caída, ¿no? Porque ese 89, con la ley de caducidad. La ratificación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que se había votado en el 86, a fines del 86, bueno, marca un punto de inflexión. Y como se demuestra en el libro, marca un punto de inflexión para Uruguay, pero además coincide con un cambio enorme a nivel global, ¿no? Porque es la caída, el derrumbe del llamado socialismo real, la implosión de la Unión Soviética, es decir, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, octubre del 89. Entonces, las grandes referencias, el universo simbólico en el que izquierdas y derechas organizaban su mundo, su mirada hacia el futuro, se mueve, ¿no? Y se mueve desde los cimientos. Y el libro avanza hacia los 90 y avanza hacia el siglo XXI. Avanza hacia el siglo XXI. Este libro está como en dos bloques, una parte más, una mirada más nacional, una parte regional, que hace que lo que se vive acá también tiene una coyuntura más amplia. Y yendo al ámbito local, se incrementó el electorado de izquierda, ganó la izquierda, bajó el electorado en parte de derecha y de partidos más tradicionales, pero siguen habiendo cambios que, bueno, ahora la derecha fue oposición y ahora es oficialista. ¿Cómo inciden esos cambios y cuáles son las pistas que nos podemos dar pensando dónde estamos viendo y hacia dónde vamos? Porque a mí me quedó esa cosa de ¿qué son las derechas? Derechas que uno se confunde porque se apropian, no sé si la izquierda se apropió antes de conceptos de derecha, pero ahora la derecha usa conceptos que históricamente había levantado, o banderas que había levantado la izquierda. ¿Cómo podemos definir qué son las derechas en Uruguay y si están, qué rol juegan? Derechas e izquierdas forma parte, no es la única, pero forma parte de una de las configuraciones dialécticas que estructuran la competencia política, la competencia ideológica. Se es derecha en torno a una izquierda. No hay ejes de definición esencial que puedan decir ser de derecha o las derechas son esto y las derechas son izquierda. Las izquierdas son esto. No hay. Nosotros siempre reivindicamos una mirada histórica, es decir, se es derecha o izquierda en esa
conexión dialéctica en un momento determinado, en una cultura determinada, en un territorio determinado. A tal punto de que si hoy uno ve en el contexto internacional y regional, va a ver que en cada país hay particularidades diferentes. En Uruguay las hubo y las hay. Uruguay es una democracia de partidos, es una democracia en donde, bueno, digamos, construcciones de corte populista, como han habido en otras partes de América Latina, históricamente no se han dado, se han dado de manera muy efímera, y el populismo no es una definición ideológica, no es un contenido de políticas públicas, es una manera de construir la política, en donde en torno a significantes vacíos como pueblo y nación, bueno, se construyen dos grandes espacios confrontados. De todas maneras, en estos años que van desde el 85 hasta aquí, entramos en algo que no estaba en la política uruguaya. Desde la reforma constitucional, sobre todo electoral del 96, bueno, se han configurado dos grandes espacios políticos que confrontan y que incluso son incentivados por un sistema electoral que prevé el balotaje. En el balotaje se promueve dos espacios políticos, un candidato contra otro candidato. Eso ha tendido a algo que es bastante evidente, que es, bueno, una convergencia muy fuerte de los partidos tradicionales en una referencia más de centro-derecha. Algo que, si uno hubiera pensado en el 71, por ejemplo, previo a la dictadura, un espacio político en donde el Partido Nacional... ¿Hay una batalla cultural, Gerardo, con respecto a esto? Sin duda que hay una batalla cultural que tiene que ver, bueno, con cómo se conforman esos dos espacios ideológicos. En el 96... ¿Se van polarizando? Claro. La idea es, bueno, de un lado estaban los partidos de la República, los partidos que habían nacido con la República, y del otro lado estaba la izquierda, a la cual se la presentaba como, bueno, populista, no democrática, antirrepublicana. Eso no cuajó, entre otras cosas no cuajó porque bien, la ciudadanía advierte que el Frente Amplio, que nace en el 71 y que ya tiene 52 años, configura un espacio democrático, ha firmado su identidad justamente en la defensa de esa construcción democrática. Pero luego, esa idea de la reforma del 96, que de un lado blancos y colorados y del otro lado el Frente Amplio, no bastó. Y en el 2019 nosotros vemos otra emergencia, en donde se instala esa misma configuración de dos espacios políticos que compiten, pero aparece un nuevo partido, Cabildo Abierto, que conforma parte de un espacio ideológico con blancos y colorados, pero que al mismo tiempo, y ahí está la tensión, reivindica algo que no se ha podido ver con claridad, que en Uruguay hay dos espacios políticos que compiten, pero hay tres proyectos ideológicos, un poco tratando de separarse de blancos y colorados. Sobre eso hay una batalla cultural. Uno de los elementos de la batalla cultural es, bien, ¿qué núcleos confrontan? Y bien, uno puede decir, bueno, pero acá hay una configuración de derecha, centro-derecha, y acá hay una configuración de izquierda, centro-izquierda. Bien, y hay otros que dicen que no, que de este lado está el comunismo, el marxismo cultural, y de este otro lado está la república. Claro. Esa lucha cultural ha llegado en algunos actores a reivindicar, bueno, la continuidad de una guerra. Y hoy, Maggie lo dice de manera reiterada, es una guerra en donde el otro es estigmatizado, comunista, populista, cuando en definitiva, bueno, las realidades marcan que es como que no hay, que la construcción es otra. Esa guerra cultural muchas veces se asocia con algo mucho más grave, que es la política de la mentira. Si tuvieras que definir cortito, porque ya tenemos que cerrar, la política de la mentira, ¿qué es? Tiene mucho que ver con la atmósfera de época y, digamos, no es nueva. No, ¿y cómo se vive hoy? ¿Cómo lo ejemplificas hoy? Hay algo que tiene que ver con la esfera pública y con decir cuestiones que incluso a veces no tienen asidero, y con repetirlo muchas veces
y además con aprovechar esa amplificación que dan las redes, ¿no? El anonimato, y que tiene que ver también con un tipo de política, ¿no? Un tipo de política que tiene que ver con el coaching político, que tiene que ver con el leitmotiv, el mensaje breve. Y entonces a veces si paramos, ¿no? Que es lo que hacemos desde el análisis y lo que hace el libro, decimos, pero ¿qué están diciendo? ¿A quién están nombrando? ¿No? O sea, cuando dicen comunistas, ¿a quién están nombrando? Cuando dicen guerra contra la izquierda cultural, contra la hegemonía cultural, ¿de qué están hablando? Y ahí aparece en el libro identificaciones muy claras, ¿no? Un encono no solo con la izquierda partidaria, con cuestiones que tienen que ver con la cultura, con los feminismos, con los gremios, con los sindicatos, con los gremios docentes, con la educación. Desde la derecha. Desde las derechas en sus versiones ideológicas diversas. Y bueno, eso es un poco lo que se estudia y se pretende dar elementos para pensar cuánto hay de discursivo, cuánto hay de preocupación y de percepción de amenaza real, y cuánto hay de articulación de esta política de la mentira para generar nuevos sentidos comunes, ¿no? Bien, un libro imprescindible para tratar de entender de lo que estamos viviendo, porque además hay realmente autores, politólogos, profesores que vale la pena ver, y además en un lenguaje muy sencillo, vamos a decirlo, que es, como decían, de divulgación, este libro que realmente es muy interesante para tratar de entender un poco en dónde estamos. Magdalena Broquetas, Gerardo Caetano, gracias por haber venido por estos minutos. No, muchas gracias. A ti como siempre. Muchas gracias.